este segundo tema que hemos visto. Nos quedamos casi que a la mitad. Vemos que el objetivo de lo que estamos aprendiendo de esta cuarta lección, que es acerca de la persona de Jesucristo, vemos que el objetivo es que podamos nosotros aprender o presentar la persona de Cristo como Dios, como hombre, como Señor y como Salvador. Esta es nuestra meta al finalizar este estudio. El objetivo de la clase que estamos aprendiendo hoy, el Dios que se convirtió en hombre, el objetivo es recordar que Cristo no era ni un hombre deificado ni un Dios humanizado. ¿Se acuerda que eso lo vimos la vez pasada? Él era perfectamente Dios y al mismo tiempo perfectamente hombre, hecho en todo semejante a sus hermanos, como nos lo dice la Biblia. Amén. Dice así, vamos todos juntos, lo repetimos, 1, 2, 3, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese es Juan 1:1. Versículo 14 dice así, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esta versión es la versión de las Américas. Usted puede aprender la Reina Valera o las Américas como usted se sienta mejor. Amén. Pero el punto es que podamos memorizar este versículo y entender esta parte de lo que Juan habla del verbo. Amén. Vimos entonces todos estos puntos, lo logramos ver la semana pasada, el Dios que se hizo carne, la encarnación. Entonces, nos quedamos en esta parte, ¿ok? Entendiendo los pactos de por qué Cristo tenía que ser hombre, dijimos que Jesús es nuestro representante y obedeció por nosotros allí donde Adán falló, donde Adán había fallado y desobedecido. Entonces, por esto Jesús tenía que ser hombre para poder obedecer lo que había establecido en el pacto por obras, en el antiguo pacto que es de la ley, en el cual debía cumplir con todas las leyes, ceremonias y fiestas religiosas. Entonces Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. Entonces, este es el punto número 1 de por qué él tenía que ser hombre para obediencia representativa. ¿Estamos bien? Ese lo vimos en la semana pasada. Todo ese punto lo vimos la semana pasada. Amén. Aquí terminamos entonces los versículos que teníamos. El segundo punto de por qué Cristo tenía que ser hombre. Entonces vemos el segundo punto. Entonces, el primer punto, recuerda que era para obediencia representativa de nosotros. O sea, Cristo debía ser hombre para morir en el lugar del hombre. ¿Por qué? Número 1, para obediencia representativa. O sea que él él obedeció donde Adán no pudo obedecer, él obedeció todo para cumplir la ley y todo lo que el pacto decía. Número 2, ser un sacrificio vicario. Ser un sacrificio vicario. ¿Sabe qué es vicario? ¿No? Ajá. Vicario significa alguien que tiene el poder o las facultades de otro y le sustituye. Ese es vicario. Alguien que tiene el poder y las facultades de otro y le sustituye. Persona que ayuda o sustituye a alguien de sus funciones. ¿Ya? Ese es vicario. ¿Estamos bien? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 2, 14 al 17 y ahí vamos a entender entonces esta parte. Dice Hebreos 2, 14, 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oiga bien,
Así por cuanto los hijos participaron de qué? De carne y sangre. Y dice, él también participó de lo mismo. ¿Se da cuenta? Eso es vicario. O sea, él siendo él de la misma sustancia que el hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, él tiene la potestad, tuvo la potestad de destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y dice, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Todos los que estamos aquí. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Se acuerda que esto es lo que estamos viendo? Que él fue semejante a sus hermanos, que es semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ven? Entonces ahí se ve el sacrificio vicario de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él estaba hecho, podríamos decir, y tenía las mismas facultades, los mismos poderes, la misma sustancia que nosotros como hombre. Entonces, él tenía que ser ese sacrificio vicario. Dice, si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en el lugar del hombre y pagar el castigo que justamente nos correspondía. ¿Mm? Jesús tenía que ser hombre, no un ángel, porque Dios no estaba interesado en la salvación de los ángeles, sino en la salvación de los hombres. Entonces, no podía ser él un ángel o un espíritu, porque entonces no hubiera podido cumplir con el sacrificio. Pero para hacer eso, dice que era preciso que en todo se asemejara a quién? A sus hermanos, o sea, a nosotros como seres humanos. A menos que Jesús fuera completamente humano, no podía haber muerto para pagar el castigo por los pecados del hombre. No hubiera podido ser un sacrificio que nos sustituyera a nosotros. ¿Amén? Entonces, vemos ahí que Cristo tenía que ser hombre para morir. ¿Por qué? Porque número uno, tenía una obediencia representativa, o sea, tenía que representar esa obediencia que Adán no tuvo, él la tenía que cumplir. Número dos, tenía que ser un sacrificio vicario. Vicario en el sentido de que él estaba hecho, tenía el poder y las facultades que nosotros tenemos. O sea, hecho de carne y hueso, así como nosotros. De lo contrario, no hubiera podido morir, no hubiera podido ofrecer ese sacrificio para salvación nuestra. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Comprendemos este punto? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el otro. Número 3. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre? Número 3. Para ser el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Se recuerda que vimos que era un mediador? Un mediador el que se ponía en medio de dos personas. Entonces Jesús está en medio de Dios Padre y nosotros. Si no fuera por Jesús, ya hubiéramos sido consumidos cada uno de nosotros. Ya habíamos sido, así como Sodoma y Gomorra, así como el diluvio, ya hubiéramos desaparecido. Dice, debido a que estamos alejados de Dios por el pecado, necesitamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y nosotros y nos llevara de vuelta a Él. Necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros. ¿Vio lo que hace el mediador? Nos presenta ante Dios, pero Él también representa a Dios a nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios, o sea, no se podía. Entonces, ¿qué hace Él? Desciende a la tierra, se hace hombre, por medio de Él podemos llegar a Dios, pero por medio de él también Dios pudo llegar a nosotros, pudimos conocer a Dios.
Dice, necesitamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros. Primera de Timoteo 2:15 nos dice, creo que me equivoqué. Primera de Timoteo 2:5 es la cosa. Dice, porque hay un solo Dios. Sí, me equivoqué. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nada de María, nada de Virgen María, ni de santos, ni nada de eso. Es Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede estar entre Dios y nosotros. Dice, para cumplir con esta función de mediador, Jesús tenía que ser completamente hombre y a la vez completamente Dios, porque de lo contrario no hubiera podido presentarnos al Padre, ni tampoco Él presentarse delante de Dios. Número 4. ¿Para qué más tenía que ser el hombre? Dice, para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación. Este era el propósito de Dios para al crear al hombre. Dios puso a la humanidad sobre la tierra. ¿Para qué? Para dominar y gobernar, pero no para ellos, no para el hombre, sino para gobernar y para dominar la creación, pero como representante de quién? De Dios. ¿Eh? O sea, nosotros, ese era lo que Dios le había dado a Abraham, que gobernara, que sojuzgara sobre toda la tierra, pero no que se enseñoreara de ella como dueño, sino que administrara todo cuanto había en la tierra. Pero el hombre dice, no cumplió con este propósito, sino que en vez de eso, cayó en el pecado. Y al caer en el pecado, ¿qué hace? Se aleja de Dios y entonces empieza a hacerse dueño de lo que no era dueño. Hebreos 2:8, amén. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Dice, entonces cuando Jesús vino como hombre, fue capaz de qué? De obedecer a Dios y de ese modo adquirió el derecho de sojuzgar la creación como qué? Como un hombre, como nosotros lo deberíamos de hacer. Y de esa manera cumplir con el propósito original de Dios al poner al hombre sobre la tierra. Hebreos 2:9, que lo leímos 2:8, 2:9. Dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ciertamente, dice, nosotros un día reinaremos con él sobre el trono. Apocalipsis 3:21, Lucas 19:17, 1 Corintios 6:3. Jesús tenía que ser un hombre a fin de cumplir el propósito original de Dios de que el hombre reinara sobre su creación. Llegará un día donde ya cuando todo sea hecho nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, entonces ahí nosotros volveremos a qué? A reinar nuevamente, pero ya no solitos, sino que juntos con Él y reinaremos sobre toda la creación. Muy bien, punto número 5 dice, para ser nuestro ejemplo y modelo en la vida. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre? Número 5, para ser nuestro ejemplo y modelo en la vida. Juan nos dice, el que permanece en él, ¿te acuerdas que eso lo estudiamos? Debe andar como él anduvo. Entonces, si decimos que somos hijos de él, que estamos en él, ¿qué debemos de hacer? Andar como él anduvo. Esto nos recuerda que cuando Cristo venga, también seremos semejantes a Él. Y esta esperanza de conformarnos al carácter de Cristo en el futuro nos da ahora una pureza moral creciente. ¿Qué es una pureza moral creciente? Hermano, que cada día nosotros debemos ir buscando
esa parecernos a Cristo, que el carácter de Cristo se haga en nosotros, que esa santidad la vayamos buscando cada día para parecernos cada día más a Él. ¿Llegaremos a ser como Él aquí en la tierra? No lo vamos a llegar a ser. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros y esto nos impide llegar a ser como Él fue. Pero sí hay una esperanza de que cuando seamos, hermanos, arrebatados y seamos glorificados, entonces dice que llegaremos a ser semejantes a Él. Amén. 2 Corintios 3:18, vamos a leer esa parte a ver qué nos dice. 2 Corintios 3:18. Por tanto, dice, nosotros todos, ¿quiénes? Nosotros todos. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, ahorita estamos viendo, pero ¿cómo? Como un espejo, dice. O sea, solo es un reflejo de lo que Él es. Es como cuando nos miramos en el espejo, dicen, qué bonito soy. O no se dice usted que es bonito, ¿no? Pero entonces así estamos viendo a Cristo, así estamos viendo la gloria. ¿Cómo? Como en un espejo. Es solamente el reflejo de lo que Él es. Pero cuando ya estemos con Él, entonces dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. O sea, llegaremos a ese punto en donde veremos la gloria de Dios como Él es. Y ahí somos transformados de gloria en gloria. Pedro nos dice que tenemos que considerar el ejemplo de Cristo, especialmente, oiga, ¿en dónde? En la alegría. ¿En dónde? En el sufrimiento. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oiga, para esto fuimos llamados. Jesús es también nuestro ejemplo en la muerte. Filipenses 3:10, a fin de conocerles y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte. Cosa seria. Dice, nuestra meta, perdón, puse ahí mera, pero es meta. Nuestra meta debería ser la de ser semejantes a Cristo todos los días de nuestra vida, hasta el momento de la muerte y morir con obediencia inquebrantable a Dios, con fuerte confianza en Él y con amor y perdón por otros. Jesús tenía que hacerse hombre como nosotros, a fin de vivir como nuestro ejemplo y modelo. Número 6, para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Pablo nos dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, lo hizo con un cuerpo nuevo. Primera de Corintios 15, 42, 43, 42 al 44. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Entonces, Pablo dice esto, que Jesús resucitó de entre los muertos y lo hizo con un cuerpo nuevo. Este nuevo cuerpo de resurrección que Jesús tenía cuando se levantó de la tumba es, oiga bien, el modelo de que nuestro cuerpo será. ¿Cómo seremos? Dice, ¿cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten de entre los muertos? Porque Cristo es
las primicias. O sea, así como Él es, así seremos nosotros. Nosotros tenemos ahora un cuerpo físico como el de Adán, pero tendremos uno como el de Cristo. 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen celestial. Jesús tenía que resucitar como hombre a fin de ser el primogénito de la resurrección. Colosenses 1:18, el modelo de los cuerpos que tendríamos después. Y número 7, para terminar este punto, para compadecerse como sumo sacerdote. El autor de Hebreos nos recuerda que por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Es tentado usted, hermano? Sí, mucho, ¿verdad? Hebreos 2:18 y 4:15 al 16. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no habría sido capaz de conocer por experiencia todo lo que nosotros pasamos en nuestras tentaciones y luchas en esta vida. Entonces, por eso Jesús nos comprende. Entonces, por eso, hermano, cada vez que nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Simplemente arrepentimiento, que nos arrepintamos y que nos acerquemos a Él. Y Él nos comprende, Él sabe cómo somos nosotros, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras tentaciones. Como dicen por ahí, saben de qué pata cojeamos, ¿no? Él sabe cómo somos. Pero debido a que Él ha vivido como hombre, dice, está en condiciones de compadecerse completamente de nuestras experiencias. Ahora, aquí hay una pequeña, podríamos decir, un bemol en esta parte. Jesús nos comprende y puede compadecerse completamente de nuestras experiencias y nos entiende en nuestras debilidades, en los momentos que pecamos y todo. Ahora, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Que nosotros nos arrepintamos. Y es ahí donde debemos de entender qué es el arrepentimiento. Porque si yo cometo un pecado y me acerco delante de Dios y le digo, Señor, perdóname por este pecado que cometí, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Él me perdona. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Y es ahí donde entra mi parte, que entonces yo tengo que alejarme de eso que estoy o que me hace caer. Como dice, ¿cómo se llama? Las lecturas que hemos tenido. Si tu mano o tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Imagínense que fuera literal, hermano. Todos anduviéramos así. Tuertos, sin pies, sin manos, sin cabeza. Pero se trata del hecho de que si esto es lo que me hace caer, ¿qué debo de hacer? Quitarlo, cortarlo, alejarme de eso. Exactamente. De eso se trata. Si mi teléfono, si mi computadora, si un amigo, si esto, si lo otro me hace caer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alejarme. Porque mejor te es entrar al reino de los cielos en un ojo, en una mano, en un pie, que todo tu cuerpo al infierno, donde el gusano, dice, no para, siempre está. ¿Amén? Entonces, esta parte nosotros la debemos de entender. Dios se compadece, Jesús se compadece de nosotros. Claro que sí, porque nos entiende que somos débiles, somos hombres, que somos seres humanos y pecamos y caemos. Pero es ahí donde nosotros debemos dar el paso y decir, bueno, me arrepiento y ahora doy el paso para alejarme de esto. Se da cuenta que en la tentación de Adán y Eva, a cada uno dio su castigo o dio lo que habían hecho. Cuando le preguntó a Adán, Adán culpó a la mujer culpó a la serpiente, la serpiente no tenía de otra. Exactamente, pero a cada uno los hizo responsables de lo que había hecho. O sea, todos tuvieron una responsabilidad. Entonces, a nosotros también. O sea,
Claro que el enemigo está ahí, el diablo viene y quiere destruirnos y quiere hacernos tropezar, pero prácticamente es muchas veces nuestros deseos, la carne y todo eso que es lo que nosotros cedemos a eso, caemos. Amén. Vamos entonces a ver la parte C del cuestionario que teníamos, amén, para esta semana también que teníamos que responder a la parte C del cuestionario. Jesús era totalmente humano. Dice, describa el crecimiento de Jesús y su desarrollo como joven. La pregunta número 1. Creció y se fortaleció llenándose cada día más de sabiduría. Dice, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado? Marcos 4:38. Tengo sueño. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado? Él durmió. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la falta de comida? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la falta de comida? Vamos a ver, vamos a leer Lucas 4:2. Dice, por 40 días, bueno, mire desde el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue lleno por el Espíritu, fue llevado, perdón, por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue cuando él sintió a la respuesta de falta de comida, cuando no había que comer, o sea, estaba en ayuno? Tuvo hambre, amén. Él se volvió hambriento o tuvo hambre. O sea, exactamente como humano. Se recuerda que lo que estamos viendo es ese Dios que se hizo hombre, que se hizo hombre y se hizo hombre como nosotros, que se acuerda que después de los 21 días de ayuno tuvimos hambre, ¿verdad? Bueno, así le pasó a Jesús también, solo que él con 40 días. ¿Cómo se sintió Jesús después de un viaje? Juan capítulo 4, versículo 6. Cansado, cansado del camino. Él estaba cansado. ¿Como quién? Como nosotros. ¿Amén? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando estaba triste? Jesús lloró. Jesús lloró. Entonces, cuando estamos tristes, se vale llorar. ¿Amén? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Exactamente. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, después de resucitado, él siguió siendo hombre. ¿Amén? Siguió siendo como nosotros. La humanidad de Cristo. Este es el punto B, entonces, la humanidad de Cristo. La doctrina de la humanidad de Cristo o la humanidad de Jesús tiene mucha importancia en la fe y en la teología cristiana. ¿Por qué? Porque la muerte expiatoria de Jesús puede servirnos realmente a nosotros. No fue alguien extraño a la raza humana el que murió en la cruz. No fue un extraterrestre. Fue uno de nosotros, fue un hombre y por lo tanto podía realmente ofrecer un sacrificio en nuestro nombre, como el sacerdote del Antiguo Testamento. Jesús fue un hombre que ofreció un sacrificio por los suyos. Cuando el sacerdote iba a ofrecer los sacrificios, por eso mire, es tan importante ponerle atención a lo que nosotros leemos y que muchas veces el Antiguo Testamento no nos llama la atención de leer lo que es Éxodo, lo que es Levítico, Deuteronomio, porque uno dice, ay, es que tanto sacrificio, tantas leyes, tanto de esto, tanto, y como que no nos atrae. Pero cuando leemos eso, entendemos lo que Jesús vino a hacer, lo que Él tenía que hacer para poder estar en lugar de nosotros. Entonces, esa muerte expiatoria nos ayuda a nosotros porque era lo mismo que el sacerdote tenía que hacer, presentar un sacrificio delante de Dios para perdón de pecados del pueblo. Jesús hizo eso, pero no solo hizo eso, sino que él mismo era el sacrificio para perdón de nuestros pecados.
hecho una vez y para siempre. Ya no más, ya no hay otro sacrificio mayor que el de Jesús. Entonces, esa muerte expiatoria de Jesús puede servirnos realmente a nosotros. No fue alguien así extraño, fue un ser humano como nosotros, quien murió en la cruz, quien murió en ese sacrificio en nuestro nombre, en lugar de nosotros. Exactamente. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que nosotros debemos entender para que cuando leemos el Nuevo Testamento decimos, ahora entiendo qué es lo que pasó aquí. ¿Por qué es que sucedía esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué? Y cuando usted lee, sobre todo ya después, em, las cartas de Pablo, cita mucho el Antiguo Testamento. Entonces, si uno no lee el Antiguo Testamento, las citas de Pablo, uno va a decir, ¿de qué está hablando? No le entiendo. ¿Pero por qué? Porque no ha leído atrás. Entonces, uno lee y después va entendiendo lo que se va dando aquí. Entonces, esa humanidad de Cristo eh, pues hizo factible o hizo que Él pudiera morir en nosotros, siendo Él completamente hombre. La humanidad de Cristo, dice, Jesús de verdad puede compadecerse e interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque ha experimentado todo lo que nosotros podemos pasar. Cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados o nos sentimos solos, Él lo entiende perfectamente porque ha pasado por ello. Él se sintió solo, Él se sintió rechazado, Él se sintió traicionado. Cuando, no sé, yo creo que ya pasamos las lecturas cuando entra en la crucifixión, en los momentos de crucifixión, cuando Él lo entregan. Dice que, imagínense, uno de los que estaba con él lo entrega, fue traicionado. Después, uno de los de sus más allegados lo niega. Y después los otros lo dejan solo, se huyen. Y no solo eso, al resucitar ninguno cree. Imagínense. Entonces, Jesús entiende todo eso, nos entiende a nosotros. Cuando a veces nosotros estamos así, con hambre, cansados, nos sentimos solos, nos sentimos traicionados, nos sentimos abandonados, todas esas cosas, Jesús las entiende porque Él las vivió, porque Él las pasó. Jesús puede ser nuestro ejemplo. No es una superestrella celestial, sino alguien que vivió donde nosotros vivimos, por lo tanto podemos tenerle como modelo de vida cristiana los estándares bíblicos de comportamiento humano que parecen ser tan difíciles de llevar a cabo, Él los hace parecer humanamente posibles. Por supuesto, debe haber una dependencia total de la gracia de Dios. El hecho de que Jesús creyese que era necesario orar y depender del Padre, ¿qué nos enseña a nosotros eso? Que nosotros también debemos depender de Él. Así como Él fue, por eso es nuestro ejemplo, porque así como Él tenía la necesidad de ir a orar al Padre, de alejarse y ir en oración con el Padre, pues hombre, nosotros también tenemos esa necesidad. No podemos nosotros decir, no, yo no tengo necesidad de orar. No se puede, porque Él lo hacía. Entonces, Él puede ser nuestro ejemplo, como lo vimos, eh, y ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Dios no es totalmente trascendente. ¿Se acuerda que vimos que era trascendente? ¿Alguien se recuerda que es trascendente o alguien sabe que es trascendente? Que traspasa. ¿Qué es trascendente? Está demasiado lejos que no lo podemos alcanzar. Entonces, por eso dice, Dios no es totalmente trascendente. O sea, no está tan alejado de la raza humana. Si pudo realmente vivir entre nosotros una vez como una auténtica persona, no es sorprender que pueda obrar entre los hombres y de hecho lo haga también hoy. O sea, sí, Dios está en el cielo y no podemos llegar a Él, pero al mismo tiempo dice que Él habita en el corazón y está
con los humildes, dice él. Entonces, sí está lejos de nuestro alcance en el sentido de que Él está en el cielo, pero está cerca de nosotros porque vino a habitar en nosotros por medio del Espíritu. Como Juan nos lo ha dicho, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14. El nacimiento virginal de Cristo, Jesús. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25 y Lucas 1:35. Ese nacimiento virginal. ¿Qué es ese nacimiento virginal? Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es apropiado empezar hablando, dice, de la humanidad virginal, o del, perdón, del nacimiento virginal de Cristo. Las escrituras afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. ¿Amén? Ahora, la importancia de este nacimiento que nosotros vemos, la importancia de este nacimiento virginal la podemos ver al menos en tres cosas. Número uno, nuestra salvación, que muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. Como Dios ha prometido que la simiente de la mujer, recuerda Génesis 3:15, destruiría al final a la serpiente. Esto hizo que sucediera mediante su poder, no por medio del esfuerzo humano. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación nunca llega mediante esfuerzo humano, sino que es obra de Dios. Entonces, nuestra salvación no viene por nuestros esfuerzos, viene por gracia, viene por la obra de Dios, viene por la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos, que ese nacimiento hizo que Jesús fuera hombre, pero ese nacimiento también cumple con esa promesa de que un día la simiente de la mujer destruiría, dice Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la mujer. ¿Amén? Número B, el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Las dos cosas en una sola persona. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo como hombre. Si nosotros pensamos en otras formas posibles en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, ¿qué otra manera hubiera podido haber? ¿Qué otra manera nos pudiéramos haber inventado para que viniera a la tierra y salvar al mundo? No se podía. No hay otra. O sea, Dios probablemente hubiera podido, hermano, crear a Jesús de la nada, así como lo hizo con Adán. O sea, que de repente apareciera como un ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un padre humano. Pero entonces, si Dios hubiera hecho eso, hubiera sido difícil para nosotros poder ver a Jesús como un humano. O sea, lo hubiéramos visto como un extraterrestre. No lo hubiéramos visto como humano, como nosotros. No hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Por otro lado, si Dios hubiera podido hacer posible que Jesús viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, o sea, papá y mamá, que se unen, queda embarazada y nace un niño, pues entonces para nosotros sería difícil que Él fuera Dios. No se podía. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Intervenir milagrosamente en un ser humano para que naciera como ser humano, pero sin la intervención de un hombre.
para que entonces fuera 100% humano y 100% Dios. Entonces no había otra forma. Entonces, este nacimiento virginal nos hace entender esto. María, siendo virgen, no había conocido hombre y quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo y nació Jesús. Amén. Y el número C entonces dice ahí, el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Todos los seres humanos hemos heredado la culpa legal y la naturaleza moral corrompida de nuestro primer Adán, de nuestro primer padre Adán. Hay unas doctrinas de la persona y de la naturaleza de Cristo, doctrinas que han negado lo que es la humanidad y la divinidad de Cristo. ¿Ven? Si usted quiere solo léalas, no los anote, o si quiere solo anote el título y después usted va y las investiga para poder comprender un poquito más, pero se las voy a poner para que lo podamos entender. Son doctrinas que salieron durante, después de Jesús, la muerte de Jesús, el primer siglo de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva y todo eso. Ahí empezaron a salir todas estas doctrinas que negaban esta humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Entonces, diferentes doctrinas que salieron. ¿Amén? La primera es la eutiquianismo. Si quiere, solo anote el nombre y usted puede ir después ir a leer un poquito de qué era. ¿Qué es el eutiquianismo? Dice, es la creencia de que la reencarnación de Jesús como Jesucristo creó una nueva naturaleza o realidad que representa una combinación o mezcla de deidad y humanidad, distinta tanto de la humanidad como de la deidad. ¿Se recuerda de Calcedonia cuando leímos la declaración de Calcedonia? Dice, Calcedonia rechaza este punto de vista porque socava la realidad de la deidad de Jesús, sugiriendo que esta divinidad es ahora de alguna otra naturaleza diferente a la naturaleza del único Dios verdadero. Niega la realidad de la humanidad de Jesús y por lo tanto su capacidad para ser un verdadero ser humano en nuestro lugar y por nuestro bien. Después está el nestorianismo. Dice, adoptó la postura opuesta al eutiquianismo, estableciendo una marcada distinción entre las dos naturalezas de Cristo y las actividades de cada una de ellas. Calcedonia no permite esta visión porque en la práctica convierte a Jesús en dos personas, cada uno con identidades distintas. O sea, como que Jesús hubiera sido podríamos decir, una persona bipolar. O sea, que tenía dos personalidades, dos características diferentes. Entonces, esto es lo que ellos decían, no. Jesús a veces era hombre, Jesús a veces era Dios, pero nunca las dos cosas. Entonces, esto era lo que prácticamente ellos decían. Después está el apolinarismo. Presentó otra alternativa, dice, la creencia de que de que el Cristo encarnado carecía de un alma humana. O sea, porque el logos o el verbo que leemos en Juan había tomado su lugar. Calcedonia desautoriza este punto de vista porque disminuye la humanidad plena de Jesús y por lo tanto la plenitud de la salvación que logró. O sea, prácticamente Jesús no era humano, Jesús era un espíritu. Nada más eso. Eso es lo que decían ellos. El adopcionismo es la idea de que Jesús de Nazaret era simplemente un hombre durante los primeros años de su vida. Sin embargo, en un momento dado, probablemente en el bautismo o quizá en su resurrección, Dios lo adoptó como hijo. Entonces, esta era otra doctrina, otra enseñanza que había acerca de la humanidad o la divinidad de Jesús. También está el arrianismo. Dice, una herejía ontológicamente más sofisticada. Consideraba a Jesús como el semidivino logos o verbo, que no compartía la misma naturaleza que el único Dios verdadero, sino que era preeminente entre los seres creados. El concilio de Nicea rechazó esto
afirmando que el Hijo de Dios encarnado, Jesús, es Dios verdadero, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la naturaleza del Padre. Amén. También está el docetismo, el evionismo, apolinarismo, el punto de vida ortodoxo, y dentro de este también entra lo que eran los gnósticos y todo esto que venían después. Entonces, estas son doctrinas que habían que rechazaban la divinidad o la humanidad de Cristo, una de las dos, o creía que Jesús actuaba en una de las dos en cierto momento, o que adoptó la otra humanidad en cierto momento. Entonces, son doctrinas que había solo para que, si usted quiere estudiarlas después para comprender un poquito más, eh, qué era lo que se decía. Por si de repente se encuentra uno así, pues usted ya sabe qué es lo que, qué es lo que cree.